Bueno, muy buenas noches nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta masterclass interactiva. Hoy vamos a ver una temática sumamente importante para los temas de la investigación disciplinaria, que es la metodología de la investigación. Para quienes realizan la instrucción disciplinaria, para quienes son litigantes, para quienes son académicos, es sumamente interesante ver cómo se ha venido teorizando cada vez más de cómo realizar una adecuada metodología de la investigación. Claramente esto es una recopilación de algunos textos, de experiencias, de las enseñanzas de los grandes maestros del derecho disciplinario que nos han enseñado bastante acerca de cómo desarrollar esa metodología de la investigación que es tan importante. Además, porque a veces creemos que adelantar una metodología de la investigación es algo muy intuitivo y realmente es un tema que debe desarrollarse a través de una serie de pasos, de una metodología adecuada, a través de un sistema que nosotros en nuestras vidas para efectos de que podamos adelantarlas en debida manera. Entonces, bueno, aquí dándole los saludos a todos nuevamente, a Diego Julio, muy buenas noches, perfecto el sonido, a César Omar de Florencia, a Carlos Pérez desde Cincelejo, muy bien, muchas gracias desde Cincelejo, estamos desde todas partes del país, así que de verdad que es un orgullo, es un honor. Quienes no me conocen, es un gusto, les habla Cristian David Salazar. Estamos liderando esta propuesta de Derecho Interactivo ya hace varios años, donde hemos traído otro espacio que se llama Conversaciones Interactivas, que está en nuestro canal de YouTube, donde tenemos ya más de 15 ediciones, hemos hablado de todo tipo de temas. Tenemos también otra estrategia que se llama Columnas Interactivas, allí cada domingo se están publicando columnas de parte de ustedes, donde hablamos de diferentes temáticas. Hemos estado hablando de derecho disciplinario, pero también hablamos un poco de temas de propiedad industrial, hemos hablado de temas de propiedad inmobiliaria, de Airbnb, hemos hablado de otros temas que son sumamente importantes. Actualmente también estamos promocionando un curso Derecho Disciplinario Pro, que ustedes como pertenecientes a estas masterclass tienen un 10% de descuento sobre el valor actual del curso. Estamos en el precio líder, así que si están interesados en el curso, allí pues nos pueden escribir al número 320-631-0104 y allí les podamos dar toda la información acerca del curso con más de 12 docentes. Vamos a tener un mes y medio de clases, entre ellos va a estar el maestro José Omar hablándonos de pruebas, ilustrándonos en nuestro curso, así que tenemos docentes de gran talla hablándonos de todo este trasegar disciplinario con un acompañamiento de principio a fin por parte de Derecho Interactivo para que este curso pueda ser muy dinámico. Así que bienvenidos, pueden escribirnos a través también de nuestra página web de derechointeractivo.com y nuestras redes sociales Derecho Interactivo, así que todos ustedes bienvenidos y bienvenidas para sumarse a todas estas estrategias que estamos apostándole desde el punto de vista académico para que podamos llevar un mejor derecho disciplinario, un mejor conocimiento de estas temáticas. Inclusive vamos a venir con unos nuevos cursos importantes ya para el segundo semestre, los cuales vienen muy bien estructurados para que todos ustedes puedan estar pendientes y las personas de la comunidad de Derecho Interactivo, de verdad, gracias, gracias, gracias por estar acá, porque esa comunidad se mueve impresionante, la generosidad de todos para responder preguntas, para comentar, para ser respetuosos con la opinión del otro. Eso realmente ha engrandecido una comunidad que hoy está con más de 750 personas y que todos están afilados en un solo propósito, que es el propósito académico y de hacer crecer cada vez nuestras competencias en todas estas áreas. Así que bienvenidos nuevamente. Entonces voy a compartirles la presentación para que iniciemos la temática del día de hoy. Quienes se suman por primera vez a estas masterclass, la masterclass anterior, hablamos de suspensión provisional en el servicio público y la primera masterclass hablamos de la instrucción disciplinaria. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la metodología de la investigación, una temática muy relevante para todos los aspectos que tienen que ver con la forma adecuada en llevar de un punto A un punto B una investigación para efectos de darle seguridad jurídica. Recordemos que nosotros acá estamos basados y estamos buscando materializar unos fines del proceso disciplinario, los cuales apuntan a encontrar una verdad material, apuntan a privilegiar el derecho sustantivo. Inclusive hoy lo hablaba el doctor José Omar en el grupo de Derecho Interactivo, que él, como le recomienda a sus estudiantes, es privilegiar el derecho sustancial, aquello que es importante y relevante de cara a la protección de la función pública, de cara a la protección de los derechos de los disciplinables, que encontremos esa verdad material, pero no a los trancazos, sino que realmente la encontremos basados en una metodología adecuada. Y esto seguramente ustedes lo realizan adecuadamente y a veces ya tenemos, cuando observamos alguna situación, tenemos como ese chip
como esa forma de llevar los procesos en debida forma. Sin embargo, es importante tener siempre una metodología. Por eso los pilotos, cuando están en los aviones, por muchas horas de vuelo que tengan, siempre tienen un manual y un checklist para efectos de poder medir cómo adelantar en debida manera ese vuelo, que efectivamente no se les vaya a escapar algo, porque saben que si se les escapa algo, el interés que están sacrificando va a ser grande, va a ser la vida, va a ser un accidente, va a ser alguna situación. Lo mismo sucede en el derecho disciplinario. Algo que no se realice, una prueba que no se practique en debida forma, una investigación que pueda estar ya vencida, ya no tenemos forma de recaudar una prueba necesaria y que no logramos cumplir el estándar necesario para formular un pliego de cargos y un tema que seguramente era muy delicado y no logramos avanzar con ello, pues realmente no estaremos llevando el derecho disciplinario a el fin que está propuesto. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con esta clase. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres grandes temas. Investigar no es acusar. El propósito de la investigación disciplinaria. Sabemos que el rol de la autoridad disciplinaria claramente es la investigación integral. Eso tiene que ver con tanto lo que favorezca al disciplinable como lo que le desfavorezca. Igualmente vamos a analizar todo ese tema de la investigación disciplinaria a raíz de un estudio de caso. Vamos a ver un caso sencillo, pero ese caso nos va a aportar de cómo vamos a mirar los matices del proceso disciplinario y además revisar algún aspecto de sobrecongruencia, revisar cómo puede en un momento dado, con una prueba en un proceso disciplinario, alterar quizás estas hipótesis iniciales que teníamos del proceso y de un momento dar un viraje distinto y mirar qué podemos hacer entonces en esos determinados casos. Y vamos a mirar las claves para realizar una adecuada investigación disciplinaria. Son algunos tips importantes que se recogen de varios textos, entre esos, pues uno recomendado, Metodología de la Investigación Disciplinaria. Este es del Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación. Siempre es importante acompañarnos de buenos textos sobre derecho disciplinario y textos muy valiosos, textos de grandes maestros que nos acompañan en este tema. Siempre esto, entre más estudiamos, más es necesario acompañarnos de la mirada de los expertos, miradas especiales, inclusive de miradas de otro tipo de textos que tengan que ver con otras áreas. Por ejemplo, en el tema de los sesgos, con lo cual estamos analizando, por ejemplo, los procesos disciplinarios en muchos casos y ahorita con los temas de inteligencia artificial, los sesgos, por ejemplo, se analizan por Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, en el libro Pensar rápido, pensar despacio. Se analizan desde el punto de vista probatorio por Jordi Nieva Penol o por Jordi Ferrer Beltrán, donde nos traen textos muy interesantes acerca de cómo piensa el ser humano y cómo para esos efectos puede llevar un adecuado desarrollo metodológico de la prueba y demás. Entonces, siempre es importante irnos basando, esto es un punto de partida siempre, estas masterclass lo que hacen es generarnos nuevas visiones y perspectivas para efectos de que nosotros mismos podamos seguir profundizando en este estudio del derecho disciplinario que entre más lo estudiamos, pues más resultan temas interesantes que estudiar. Entonces, las claves, vamos a ver al final cuáles son esos puntos, esa checklist, como si fuésemos los pilotos, que debemos tener para adelantar una adecuada investigación disciplinaria. Pero entonces, como siempre vamos a hacer un quiz. Me gusta mucho que podamos interactuar y que esto sea participativo y dentro de la pedagogía pues que hemos buscado traer es que estos temas a veces que son tan rígidos, tan complejos, buscarlos de una manera mucho más práctica, más simple, para que se nos quede algo de lo que estamos viendo. Así que bueno, este quiz, quiero que me digan ahí en el chat, que me digan, bueno, esto para ustedes, si ustedes ven esa escena, ¿eso es un suicidio? ¿La persona se suicidó o lo mataron? ¿Ustedes qué opinan? ¿Me pueden escribir? ¿Se suicidó o lo mataron? ¿Qué opinan? O la opción 1 es se suicidó y la opción 2 es lo mataron. ¿Qué opinan ustedes con la 1 y la 2? Miren la escena, o sea, ustedes tienen realmente como investigadores, como en esos programas de Estados Unidos, en CSI y demás, donde hay investigaciones, donde miramos los indicios, miramos aquellas pruebas, miramos qué pasa allí, si hay un derecho, si hay un hecho demostrado o no, empezamos a revisar cuáles son esos matices. Y eso es lo que debía ser una autoridad disciplinaria. Realmente revisar dentro de los aspectos que trae un caso, cuáles son el análisis probatorio de acuerdo a algunas circunstancias. Si se presenta un tema de acoso sexual, por ejemplo, mirar si hay prueba directa o si no, realizar algunas corroboraciones periféricas para el hecho. Entonces, dice Liliana Gaitán, se suicidó. Miren, allí podría ser, pero si miramos, y la respuesta realmente en este caso va a ser muy interpretativa, porque no está la respuesta, pero sí está el punto de partida.
porque empezamos a ver elementos y cada vez que vemos la imagen vemos nuevos elementos. Entonces dice asesinato, Luisa Fernanda dice la 2, que también es un homicidio también, lo mismo. Entonces aquí pues, el doctor José Omar dice que un homicidio, mire, ya seguramente pudieron ver la persona para que está corriendo, pero uno diría, ¿será que la persona que está corriendo es que se está volando después de cometer el homicidio o escuchó el disparo y pues lo primero que hizo fue correr y dijo, no, ya yo mejor corro? Pero entonces cuando vamos viendo acá, vemos que la escena está, entonces la alarma en la mano derecha, vemos que el lapicero también, entonces seguramente era derecho, vemos ahí que hay un tablero con unos indicadores de inversiones como caídos, pudo haber sido que la persona perdió una inversión o algo importante, entonces hay una botella estrellada contra una ventana, entonces allí vemos varios indicios, eso es lo que debe hacer la autoridad disciplinaria, algunos indicios para empezar a advertir cómo va estructurando muy bien uno tras otro para efectos de probar alguna circunstancia y que esa corroboración pueda llevar al estándar, ya sea para abrir un pliego de cargos o para sancionar ya en un grado mucho mayor que es el de certeza. Entonces allí nos dicen César, la 1 que es el suicidio, Alejandra Sánchez suicidio, Julio Eliezer asesinato. Entonces allí vamos a mirar eso. Ese es el rol de la autoridad disciplinaria. Seguramente si esto lo fuésemos a investigar, pudiéramos tener el testimonio de la persona que corrió y esto nos daría otros elementos, pudiésemos tener visiones acerca de los indicios que estaba ahí, que estaba viendo en el computador, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos llama la atención es de que nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos haciendo conjeturas, o sea, lanzamos hipótesis acerca de circunstancias que están ocurriendo. Un médico, por ejemplo, cuando oculta al paciente y empieza a percibir su cara, sus signos, son simplemente indicios y él lo que hace es un pronóstico de acuerdo a lo que puede observar, de acuerdo a las reglas de la experiencia. Lo mismo hacemos nosotros dentro del proceso, empezar a hilar aquellas pruebas que son directas y quizás ya está aprobado en el proceso, se ha hecho indicador y luego vamos desprendiéndonos a hilarlas como si fuesen una cadena a generar algunas conclusiones. Así que muy bien para todos los que participaron. Entonces allí vamos a mirar qué es la metodología. La metodología. Si vamos a hablar de metodología de la investigación, tenemos que centrarnos de mejor manera es qué es la metodología de manera general. Entonces, la metodología tiene 3 elementos importantes. Entonces, tiene un enfoque. Debemos definir que cuando yo voy a realizar alguna tarea, tengo que tener un enfoque. Yo no puedo ir como, bueno, ¿usted qué quiere buscar? Si le entregamos un mapa, ¿qué quieres buscar? Como pasaba como en el gato de Alicia en el País de las Maravillas, que decía que si no sabes a dónde vas, cualquier camino te sirve. Eso sucede mucho en el proceso. Si no sabes a dónde vas, ¿qué estás buscando? ¿Cuál es tu enfoque dentro del proceso disciplinario? Una vez definimos el enfoque, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque el enfoque en el proceso disciplinario nos lo da la norma. La norma misma trae cuáles son aquellos principios claves acerca de lo que queremos buscar dentro del enfoque, pero además la misma norma disciplinaria nos da los métodos. Entonces nos dice, usted tiene que encontrar bajo los principios de la sana crítica. Usted debe encontrar estas pruebas buscando ese enfoque de encontrar la verdad material, de privilegiar lo sustancial sobre lo formal. Usted tiene que privilegiar el valor superior del derecho disciplinario, que es la función pública. Pero además nos da una técnica, porque listo, ya tenemos enfoque y método, pero no tenemos que tener una técnica. ¿Cuál es la técnica que nos da el proceso disciplinario? Y en ese sentido son las pruebas. Las pruebas son aquellas herramientas que tiene la autoridad disciplinaria para poder encontrar a través del método que vaya a definir y a través de ese enfoque y poder unificar y llevar el proceso en un camino en debida manera. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 elementos de la metodología y miren ustedes que esos elementos nos sirven para todo. Si nosotros vamos a buscar vamos a realizar una investigación, si vamos a encontrar algún elemento que necesitamos para nuestro hogar, algo simple, debemos también basarnos en herramientas, en metodología. El solo Waze, por ejemplo, que ya nos ahorra de preguntarle a las personas a dónde vamos o de sacar mapas, el solo Waze es una herramienta. Claramente simplifica muchos pasos, pero son herramientas que vamos adecuando y tenemos una metodología. Así algunas veces sea muy en automático. Muchas veces vamos en automático por la vida buscando herramientas y buscando metodologías para encontrar cosas. En este caso, en el proceso disciplinario, estos 3 pasos nos van a servir a nosotros para llegar a una finalidad. Entonces, dentro de las 3 premisas de la metodología de la investigación, vamos a analizar 3 puntos centrales. No se trata solo de seguir pasos, sino de razonar cada elemento, actuar con propósito y garantizar la validez y eficacia en el proceso. Entonces, hablábamos en la primera masterclass
que el proceso disciplinario se divide en dos rutas. Una desde la parte sustancial, que vemos las categorías dogmáticas del derecho disciplinario, desde la relación especial de sujeción, vemos la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Debemos tener muy bien soportados la parte dogmática, pero además tenemos otra vía que es la parte procesal, que si bien podemos andar en ese carro, muy bien tener todo lo sustancial, pero si la carretera está averiada, si tiene huecos, si hay una parte que no avanza porque tiene una vía que esté dañada o alguna situación que no permita avanzar en adecuada forma, pues puede llevar al traste el proceso. Por eso es muy triste cuando hay procesos muy bien llevados, pero en el procedimiento, una mala notificación, se vulneró el derecho de defensa del investigado por alguna situación y se va al traste el proceso. Entonces, lo importante es, esos dos caminos que vemos por un lado y por el otro deben estar unificados. Entonces, este camino de la metodología de la investigación apunta a los dos sentidos. Apunta tanto a privilegiar lo sustancial, porque debemos tener el debido proceso, debemos garantizar que las pruebas sean adecuadas, pertinentes, conducentes y útiles, y además que atiendan a garantizar esos requisitos que tenemos nosotros para incorporar esas pruebas al proceso, que no sean ilegales, que no sean ilícitas, que atiendan claramente a la metodología, al paso a paso que tiene el derrotero procesal legal que está estructurado dentro de la ley 1952. Entonces, eso nos asegura adecuadamente una buena metodología. La metodología asegura que la actuación no dependa del azar ni de la intuición del investigador. Muchos de nosotros, claramente, cuando ingresamos a nuestros cargos, pues empezábamos como, bueno, vamos a investigar y tengo esta conducta y a uno se le ocurrían varias cosas y bueno, pero realmente es como Albert Einstein, como lo habla acerca de la importancia de las preguntas. Realmente no es encontrar respuestas a las viejas preguntas, sino preguntarnos nuevas formas de ver la vida, tener nuevas preguntas. Y en ese caso, cuando nosotros nos llega un caso, la importancia es de realizarnos preguntas adecuadas, o sea, de acuerdo a un caso específico, de acuerdo al matiz, al viraje que tiene, de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cuáles son aquellas hipótesis y qué preguntas me voy a realizar adecuadamente para trazar el norte del proceso. Porque hay veces, lastimosamente, hay procesos que desde el inicio los comenzamos a trazar bajo una metodología errada y empezamos a decir, bueno, vamos a trazar esto porque el hecho disciplinariamente relevante fue este. Pero resulta que cuando vamos avanzando en el proceso, volvemos y le damos una leída, como cuando nos pasa que leemos un libro dos veces y nos encontramos nuevas cosas, volvemos a leer esa noticia disciplinaria y nos encontramos con que realmente el hecho disciplinariamente relevante era otro y nuestras pruebas fueron apuntando hacia un lado y lo que realmente era lo sustancial del proceso queda sin pruebas. Entonces, cuando llegamos a un cierre de investigación, pues ya, ¿qué hacemos? Ya, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para remediar ese tema que se trazó bajo una metodología inadecuada o no se tuvieron en cuenta algunos pasos esenciales para poderla trazar en adecuada manera? Y la tercera es llegar al grado de convicción necesario para superar cada etapa procesal. Lo hablábamos dentro de la instrucción, la masterclass inicial, que toda etapa, subetapa del proceso, nosotros tenemos el proceso disciplinario en dos grandes fases, instrucción y juzgamiento. Y cada una de ellas tiene unas subetapas. Entonces encontramos que la instrucción disciplinaria se divide en indagación previa, en investigación disciplinaria, luego pasamos al cierre, luego pasamos al interregno de la evaluación de la investigación, pasamos al pliego de cargos, notificamos pliego de cargos y se va a juzgamiento. Luego de juzgamiento, pues se llega al punto de la definición del procedimiento, las pruebas, alegatos y fallo. Pero las decisiones trascendentales, apertura de investigación, pliego de cargos y fallo tienen un estándar de prueba cada uno. Entonces, ese estándar de prueba se debe cumplir de acuerdo a las pruebas que tracemos, por eso trazar una buena metodología es adecuado. Así que bueno, acompáñenme a ver esta triste historia con la cual vamos a comenzar a ver esto desde un punto de vista práctico, porque a veces no nos ganamos mucho con mucha teoría si esto no lo revisamos desde un punto de vista práctico. Yo con mis estudiantes realizamos un caso, realizamos tres casos esenciales donde nos inventamos los nombres de los sujetos con unos nombres bien así que le generen o no recordación y empezamos a trazar una metodología de la investigación y entre los grupos cada uno define, traza la metodología y luego cada grupo le aporta al otro para efectos de podernos afinar de qué pruebas, porque esto también no solamente es de metodología, sino además de creatividad, porque la creatividad no es solamente la intuición y demás, sino que también tenemos que mirar que hay muchas herramientas, o sea, el código nos brinda herramientas de prueba, entonces nos dice, usted tiene prueba testimonial, usted tiene inspección disciplinaria, usted tiene
peritajes, usted tiene la forma de acceder a un informe técnico, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos esas herramientas, pero no sabemos cómo utilizarlas adecuadamente y que realmente la prueba apunte a definir alguna situación, si es un tema documental, saber hacia dónde va la prueba, si es un tema que tiene que ver con un tema técnico, entonces saber a dónde tocar la puerta para que nos den ese dictamen pericial. Si es un tema de testimonio, saber cómo abordar ese testigo y preguntarle lo que realmente requiere el proceso. Entonces tenemos las herramientas, pero lo importante es tener ese método y trazarlo de acuerdo a las preguntas adecuadas que nos vamos a formular. Así que bueno, acompáñenme a ver esta triste historia. En una entidad pública se extravió un computador. ¿Listo? Pasa en muchas entidades. Allí se extravió el computador, presuntamente, puede que alguien se lo haya llevado, pero bueno, eso lo vamos a ir definiendo. En atención a que era un equipo que solo se utilizaba en diciembre, se demoraron algunos meses en percatarse de la pérdida. Es de ese tipo de equipos que están por allá refundidos, que inclusive sirven para guardar expedientes, para montar el pesebre encima. En este caso particular, era el computador que le abrían la tapa para poder colocar el pesebre. Y entonces se dieron cuenta, en diciembre iban a armar el pesebre y no apareció ese computador. Posterior al inicio del proceso disciplinario por pérdida del bien, es decir, ya habían denunciado por la pérdida del bien, alguien se percató y dijo, bueno, ¿y dónde vamos a poner el pesebre? ¿Dónde está el computador? El de Windows 95, que es de la entidad, y no está, o el que está ahí pues presente, y lo que hacen es denunciar por esa pérdida del bien. Entonces, un día, en medio de unos tragos, el jefe de la dependencia le confesó a la secretaria que le había obsequiado ese equipo a su sobrino. Es decir, él estaba tomado y le dijo, mira, la verdad, con el computador que armábamos el pesebre, se lo regalé a mi sobrino de cumpleaños. Esta fue la cara de la secretaria. La secretaria quedó aterrada, dijo, uy, no puede ser, en medio de esos tragos de cómo mi jefe me cuenta esto, ¿qué hago? ¿Denuncio? ¿No denuncio? ¿Qué voy a hacer con eso? Así quedó la secretaria. Así quedó, no sabía ni qué hacer. Entonces estaba con esa noticia encima. Entonces, aquí hay varias preguntas relevantes. Entonces, ¿cuáles serían las pruebas a decretar en la indagación previa por la pérdida del bien? O sea, estamos en indagación, resulta que llega la noticia disciplinaria únicamente diciendo, miren, en tal dependencia se perdió un computador. Entonces, ¿cuál es el? ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno, bien. Entonces, en indagación previa, ¿cuáles serían esas pruebas? Entonces, vamos a mirar que, de acuerdo a la finalidad, recuerdan la primera pauta, que es el enfoque, debemos tener en cuenta cuál es la finalidad que apunta a la indagación previa. Es decir, si tenemos una finalidad, es el enfoque de la metodología, yo no puedo ir a buscar un enfoque que tiene quizás la investigación o que tiene quizás el juzgamiento. Yo tengo que centrarme en el enfoque que, por ejemplo, para la indagación previa me da el artículo 208. Ese es enfoque. ¿Cuál es la finalidad de la indagación previa? Luego, otra pregunta. ¿Cuáles serían las pruebas que se habrían decretado en la investigación disciplinaria antes de la denuncia de la secretaria? Es decir, se abrió investigación disciplinaria seguramente sobre la persona que tenía a cargo el bien y se comenzaron a recaudar algunas pruebas. Pero eso fue antes de que la secretaria pusiera ese granito allí, pusiera esa denuncia de esa confesión que le dio el jefe en medio de esos tragos. Una vez allegada la denuncia con la versión de la secretaria, ¿cuáles serían las pruebas que se deberían decretar? Entonces, esto cambia el viraje, ¿sí? Una hipótesis es lo que tenemos por la pérdida de bien, pero otra es que alguien de la oficina cogió ese bien y se lo obsequió a un familiar. Luego viene la otra pregunta. ¿Afecta el principio de congruencia la continuación de la investigación con el cambio de los hechos disciplinariamente relevantes? Eso es una pregunta muy clave, porque a veces decimos, bueno, la congruencia ¿desde dónde va? ¿Solamente desde el pliego de cargos al fallo o debe guardar congruencia la investigación disciplinaria y el pliego de cargos? Es decir, que haya una unidad. Entonces, si se inició por el pérdida de bien, yo no puedo dar un viraje distinto, sino solamente por la pérdida del bien, y entonces será una hipótesis, tendré que abrir otro proceso por el peculado que tuvo allí. O realmente yo sí puedo llevar el proceso, porque si bien la circunstancia que llegó pues puede cambiar el viraje del proceso, es un tema conexo y yo puedo seguir el proceso basado en ese tema conexo. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál será la metodología de la investigación del caso? Esas son las preguntas que tenemos, casos que nos van a llegar casos de la vida real que nos llegan a las oficinas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que se habrían decretado en la indagación previa por la pérdida del bien? Entonces, ¿cuál es el objeto de la indagación previa? Individualizar o identificar, eso lo trae el artículo 208
de la Ley 1952, establecer los hechos disciplinariamente relevantes, claramente es que la autoridad tenga claridad para efectos de abrir investigación, debe tener el viraje, la noción de que cuál es en ese hecho disciplinariamente relevante, porque si no, no podría tener el estándar para abrir la investigación. Porque recordemos, para abrir la investigación yo tengo que tener individualizado el sujeto y tengo que tener claridad de cuáles son los hechos disciplinariamente relevantes sobre los cuales voy a adelantar el proceso. Esto pues en garantía del derecho de defensa, además porque esto le permite al disciplinable en el marco de la confesión saber sobre lo que va a confesar en determinado caso. Y allí reafirmar que no se reúnen las causales del 209 del inhibitorio, es decir, si el 209 nos dice que son los hechos completamente inconcretos, difusos, que no se puede iniciar, que no puede adelantarse y demás, que no hubo falta disciplinaria, pues realmente pues no podría adelantarse la investigación, sino que debía haberme inhibido dentro del proceso o en determinado caso archivarlo si no se reunieron las condiciones dentro de la indagación para efectos de reunir los requisitos para abrir la investigación disciplinaria. Entonces, ese es el enfoque. Recuerden la metodología. Entonces, primer punto, el enfoque. Este es el norte. Lo que yo buscar, y además un enfoque, si lo miramos más amplio, el enfoque es buscar estos puntos para efectos de ir trazando la ruta para que el proceso disciplinario vaya quedando llano, para encontrar esa verdad material, para encontrar, privilegiar la función pública, para protegerla y demás. Aquí entonces, ¿cuál es la clave esencial de la metodología de la investigación? Es la hipótesis, que muchas veces nosotros la hacemos en automático. Si uno le puede preguntar a muchas personas, bueno, sobre cualquier tema, si yo salgo a la calle y el piso está mojado y yo miro hacia el cielo y el cielo está oscuro, seguramente la hipótesis es, está mojado el piso porque llovió, el cielo está oscuro, esa es mi hipótesis, ¿cierto? Muchas veces le podemos preguntar a alguien, ven, ¿cuál es tu hipótesis? Y puede que la persona sí tenga la noción en la práctica de que es una hipótesis, pero cuando va a construir el argumento desde el punto de vista teórico, pues quizás de pronto diga, venga, ¿y eso hipótesis qué es? ¿Cómo se hace? Entonces, en la hipótesis, en la indagación previa, bajo los elementos que tenemos, vamos a tener tres puntos de vista. Entonces, el computador reportado como extraviado se encontraba inventariado como bien de propiedad de la administración o de la entidad pública, eso es claro. Pues puede ser el computador que colocaba en el pesebre, pero finalmente, y puede que la persona que haya denunciado haya entendido que era un computador de la entidad, pero puede que no. Puede que haya sido un computador de otra entidad, puede que sea un computador de propiedad de una persona en particular, porque muchos de nosotros como servidores públicos, pues nos llevamos nuestra cafetera, que el horno microondas, que nuestras cosas, y no necesariamente es de la entidad. Inclusive, he visto casos donde la misma entidad ve bienes que son de alguien y nadie reporta y le colocan su buen sticker y ahí quedó como de la entidad. Entonces, esa importancia de revisar de quién es el bien, porque si el bien no es de la entidad, pues allí ya el proceso empieza a caerse. El computador extraviado estaba formalmente asignado a un servidor público determinado. Esto es importante. Si yo le pregunto, entonces empezamos a mirar de acuerdo a esas hipótesis y se nos abre el espectro de qué pruebas me pueden servir a mí para poder darle clic a esas hipótesis. Entonces, si yo tengo el computador reportado como extraviado, está inventariado, entonces yo no voy a pedir una prueba testimonial para preguntarle al de bienes, venga, ¿usted sabía? No, yo pido una prueba documental para efectos de que él me certifique si efectivamente el bien estaba inventariado a la entidad. Y además le puedo preguntar la segunda hipótesis, bueno, ¿y a cargo de quién estaba ese bien? ¿Quién tenía ese bien? Es importante que ya entonces vamos mirando, no, eso es una solicitud de prueba documental. Y la tercera hipótesis, la entidad activó los mecanismos legales para el reporte entre la Fiscalía General de la Nación y gestionó la reclamación correspondiente ante la aseguradora. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando obtenemos el reporte de la Fiscalía y obtenemos la reclamación ante la aseguradora, vamos a mirar cuáles fueron los móviles de circunstancias de modo, tiempo y lugar. O sea, a la Fiscalía no se puede denunciar algo como, pues se perdió, pero simplemente se anuncia, ve, se perdió tal fecha, pasó esto, y pueden que hayan elementos adicionales que nos puedan permitir a nosotros empezar a fijar esos hechos disciplinariamente relevantes. Pudo haber una omisión, pudo haber por acción, pudo haber sido que no dejaron adecuadamente cerrada la oficina, puede ser que la omisión venga desde atrás, es decir, las condiciones de seguridad de la propia entidad. Entonces, allí vamos a empezar a demarcar. Cada uno de esos puntos ya empezamos a demarcar cuáles son esas herramientas que nos van a permitir demostrar
si esa hipótesis se cumple o no se cumple. Algunas hipótesis de los casos son tan tajantes que si se cumple, pues el proceso puede seguir y si no se cumple, se cae. Hay otras hipótesis que puede que varíen y no sean tan determinantes para el proceso, pero sí es importante probarlas porque hay diferentes virajes de las hipótesis. Entonces, allí, digamos que se abrió el proceso disciplinario y vamos a mirar el objeto de la investigación disciplinaria. Entonces vamos a verificar la ocurrencia de la conducta, que esos son los fines de la investigación. Recuerden, este es el enfoque bajo el cual la autoridad disciplinaria desarrollar la metodología en la investigación. Entonces, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad y lograr el estándar para proferir el pliego de cargos. Entonces, ese es el requisito, esa es la mirada que va a tener la autoridad disciplinaria para efectos de adelantar la investigación. ¿Qué es importante allí? Que aquí ya es donde el espectro se abre, es decir, ya el enfoque de la autoridad no va a estar simplemente centrada en en individualizar al sujeto, en determinar si el bien era de la entidad, sino que se amplía un poco más y va a mirar algunos aspectos ya desde el punto de vista de la culpabilidad. Entonces va a mirar si fue una conducta omisiva, si fue con dolo, si fue con culpa, si hubo una afectación sustancial a la función pública, si inclusive así no lo debo afirmar en el auto de investigación, la autoridad tiene que empezarse a imaginar qué tipificación podría darle a esa conducta. Es decir, inclusive para temas de suspensión provisional, y lo vimos la clase pasada, si bien no es un prejuzgamiento, la autoridad sí debe preliminarmente mirar dentro de qué tipo disciplinario puede encajar, porque si finalmente no encaja dentro de ningún tipo, pues allí la hipótesis podría variar y podría caerse el proceso. Entonces sí debería apuntarle a esto es una así porque puede ser un tipo disciplinario que no, o esto, la conducta puede ser atípica, puede ser un caso donde realmente el bien era, si bien le dio un maltrato al bien dentro de la entidad o alguna circunstancia, pero el bien era de un compañero y se lo llevó, o sea, el bien no era de la entidad. Entonces allí empezaríamos a revisar si la conducta sí es típica de cara a los deberes funcionales de ese servidor. Entonces, allí vamos a mirar qué es este enfoque. Entonces, vamos a recordar el estándar de prueba en el proceso disciplinario. Entonces, recordemos que en la indagación previa hay una posibilidad de que hay una posible falta disciplinaria, hay una investigación disciplinaria que hay una baja probabilidad, es decir, para yo aperturar indagación, el estándar es más bajo, simplemente puedo tener una noticia que me describa someramente que hay posibilidad de que hay una conducta, sin embargo, pues no puede ser totalmente inconcreta ni difusa porque si no me inhibo, pero si tengo unos elementos de convicción que me permitan a mí adelantar el proceso, inclusive que me aporten pruebas o demás, o si hay unos elementos escritos que me permitan a mí como objeto de prueba ir indagando a través de otros elementos, pues yo ya voy entonces a una investigación disciplinaria y puedo tener en ese caso definido quién es el sujeto y cuáles son los hechos disciplinariamente relevantes. Y luego me voy a la alta probabilidad que tiene el pliego de cargos. Recordemos que el pliego de cargos para abrirlo, yo tengo que tener objetivamente demostrada la falta y además tengo que tener prueba que conduzca a que esa persona sí pudo haber cometido la falta. Entonces allí hay una alta probabilidad. Realmente el pliego de cargos no se abre por cualquier cosa, tiene que ser un proceso bien llevado desde la metodología de la investigación para que el pliego de cargos realmente reúna los elementos adecuados para que en juzgamiento pues no se vaya a caer porque resulta que bajo la congruencia el fallo tiene que atarse directamente a los tipos de imputaciones que se hicieron desde el pliego de cargos, que en el pliego de cargos las imputaciones son de tipo personal, de tipo fáctico y de tipo jurídico. Entonces, cuando el fallo va a decidirse, tiene que elevar claramente bajo la investigación integral, pues el juzgador también debió practicar, decretar pruebas y demás en juzgamiento que logren subir el estándar y que en el momento en que llegue para el fallo, si se va a sancionar, haya certeza que esté más allá de toda duda razonable. Es decir, el presupuesto realmente del fallo y en materia disciplinaria es la certeza. Ese es el estándar que vamos a tener. Entonces, ¿qué se requiere para formular pliego de cargos? Ya lo dijimos, demostrar objetivamente la falta, que la prueba comprometa la responsabilidad y eso engrana el pliego de cargos. Vean ustedes esto como un rompecabezas. No podemos estar una pieza por allá desarticulada, hablar de la metodología por allá del pliego de cargos, no, debemos buscar que esto esté en debida manera, que esté articulado, que lo hagamos de una manera cohesionada. Allí vamos a mirar el artículo 160, que nos habla sobre la prueba para sancionar. Entonces allí vemos la importancia de las pruebas y sobre todo la importancia para marcar esas hipótesis, que miren ustedes que si tenemos las hipótesis claras, yo voy a centrar bien
Para probar esta hipótesis, ¿qué prueba necesito? Para probar esta hipótesis, ¿qué prueba necesito? ¿Dos o tres o una sola? Para probar esta hipótesis, ¿qué prueba necesito? Entonces, prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta. Entonces, allí necesitamos prueba. O sea, este es un tema, el derecho disciplinario, el derecho sancionador, el ius puniendi del Estado, en cualquiera de sus vertientes, sancionatorio ambiental, sancionatorio administrativo, derecho penal, derecho disciplinario, en cualquiera de sus aristas se requiere que hayan pruebas para efectos de responsabilizar a una persona. Entonces, la prueba va a ser fundamental. Allí entonces nos vamos a ir a la segunda. ¿Cuáles son las hipótesis de la investigación disciplinaria antes de la denuncia de la secretaria? Es decir, todavía estamos investigando el tema de la pérdida de bienes. Entonces, el computador pudo haberse extraviado por falta de control, omisión en los deberes de vigilancia o deficiencia en el manejo de inventarios por parte del responsable del bien. Es decir, si ya abrimos investigación es porque seguramente dentro de la indagación, primero nos dimos cuenta que el bien sí era del Estado. Segundo, nos dimos cuenta a cargo de quién estaba el bien y pudimos observar que someramente de acuerdo a la descripción del caso, sí pudo haberse constituido por una conducta omisiva. Por lo general, pues todavía no estamos hablando de una conducta dolosa, sino de una conducta omisiva. Faltaron al deber de cuidado con respecto al bien, dejaron una puerta abierta, el computador estaba expuesto, la persona que lo custodiaba pues realmente nunca le paró bolas al tema y lo dejó y ponía el pesebre allí y nunca lo utilizó adecuadamente, que inclusive eso puede dejar otro tipo de matices dentro de la investigación, otro tipo de conductas que vayan aparejadas. Igualmente, segunda hipótesis, el bien pudo haber sido sustraído sin conocimiento de los funcionarios de la dependencia, aprovechando la falta de medidas de seguridad de la entidad. Algo que es importante, las hipótesis en el proceso disciplinario basados en el principio de la investigación integral pueden ser hipótesis de cargo o hipótesis de descargo. Hipótesis de cargo son las que tienden a ir en contra, tienden a robustecer en contra la investigación respecto al funcionario, y también las hipótesis de descargo son aquellas las que tienden a privilegiar, quizás a exculpar a esa persona de acuerdo a algún viraje, porque si nos vamos solamente bajo una hipótesis, por ejemplo la primera, entonces yo me voy a enfocar simplemente en la vigilancia, en que venga, es que una omisión, pero consecuentemente yo tengo que también plantearme otra, y es decir, venga, es que pudo haber sido una persona ajena que entró y aprovechó las fugas, quizás esa falta de seguridad, no tanto del área o no tanto le eran oponibles a esa persona que tenía bajo su custodia el bien, sino que realmente eran propios de la entidad. Entonces vemos colegios muchas veces que entran y se roban los computadores, pero cuando vamos a ver no tienen vigilancia, la puerta, cualquier persona puede entrar como si nada, no tiene candado o los medios de seguridad, y para una persona a quien estaba a cargo el bien, pues realmente le queda difícil estar respondiendo también por situaciones que pudiesen estar bajo los deberes funcionales de alguien que pudiese tener como la posición de garante general de los bienes de la institución. Entonces allí vamos a mirar eso también, ese aspecto. Luego, el equipo pudo haber sido movido internamente a otra oficina o dependencia sin cumplir los protocolos formales de registro, generando una falsa apariencia de extravío. Miren que las tres apuntan a temas distintos, pero entonces si nos vamos a centrar, por ejemplo, en la primera, debemos revisar, ahí sí ya nos caben pruebas testimoniales, ahí sí podríamos revisar, bueno, cómo eran los matices de control, bajo qué custodia, cómo cierran ustedes la puerta, cuáles son los elementos donde los guardan, tienen eso bajo llave y quién cuida la llave. Miren que ya se abre un poco más el espectro. Una inspección disciplinaria sería también pertinente, el despacho accede a esa institución educativa, por ejemplo, imaginémonos un colegio, y van a ese colegio y miran cómo son las condiciones y quizás con ello recaudar algunos testimonios y tener una perspectiva real de lo que está ocurriendo allí. Miren que el espectro ya de las herramientas, es decir, veámonos como aquel inspector Gadget, que ahorita vamos a ver esas herramientas que tiene, donde para determinados hechos puede probar de acuerdo a testimonios, inspección disciplinaria, un dictamen pericial, etcétera, etcétera. Entonces hay que revisar para cada hipótesis cuál es la herramienta adecuada sobre la cual vamos a empezar a apuntar. Lo mismo, si el bien fue sustraído sin conocimiento de los funcionarios, hay que mirar, puede ser que el día que sustrajeron el bien se robaron otros de otras dependencias, puede haber sido que pasó algo ya de una mayor envergadura y demás. El equipo pudo haber sido movido internamente a otra oficina, eso también es importante, entonces hacer toda una trazabilidad documental hacia dónde pudo haber ido el bien y quizás tener alguna hipótesis o algunos indicios que de pronto se está utilizando en otra dependencia. Puede haber pasado que de pronto hayan otros elementos que también pudieron haber sido trasladados sin la debida trazabilidad documental.
Entonces, eso también puede servir para quizás encontrar esos bienes en otras dependencias y demás. Eso nos va a servir entonces la hipótesis. Y aquí las hipótesis, dos hipótesis centrales de cargo y de descargo, una vez la denuncia de la secretaria. Es decir, la secretaria una vez escuchó a su jefe que le dijo, la verdad, ese bien se perdió y yo se lo regalé a mi sobrino, él se iba a graduar de la universidad y si bien ese computador ya no servía para nada, pero a él sí le servía. Entonces quise dárselo de cumpleaños, etcétera. Entonces aquí las hipótesis que va a tener que demostrar la autoridad disciplinaria van a tener que apuntar es, bueno, sí, se recibió esa denuncia o ese testimonio, la persona puede haber dicho, miren, yo quiero aportar documentalmente, esto fue lo que él me dijo y luego la citamos a que rinda un testimonio y podemos tener esa prueba. Sin embargo, eso tampoco es determinante para efectos de responsabilizar al servidor. Puede que el servidor se estaba refiriendo a otro bien, puede que se estaba refiriendo a otra circunstancia, puede que la secretaria esté faltando a la verdad. Allí van a haber diferentes hipótesis. Entonces acá, el jefe de la dependencia actuando de forma dolosa, esa es la primera, se apropió del bien público. Entonces ya nos cambia el viraje en cierta medida sobre la sola pérdida del bien. Ya empezamos a mirar es que el bien sí se perdió y además hay un servidor público que cogió ese bien y se lo entregó a una persona ajena. Es un bien público y la persona utilizó ese bien para satisfacer un interés personal. Y luego, el segundo, el jefe de la dependencia pudo haber considerado de forma equivocada, pero sin intención, que el equipo estaba obsoleto, fuera de inventario o en mal estado o dado de baja por la entidad. Entonces, esa es otra hipótesis. Puede que, de acuerdo, digamos que dentro de la versión es que el señor le entregó el computador y habló con sus compañeros de que estaba muy feliz porque entregó un computador, puede que lo haya asimilado, de pronto él diga, venga, ese computador le habían dado de baja o ese computador no tenía el sticker de la entidad entonces era de un compañero, o ese computador él puede percibir de que pronto era de él trajo dos computadores muy parecidos en algún momento a la historia de la entidad, ya lleva mucho tiempo y sustrajo y se llevó precisamente el que era de la entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso entonces tenemos dos hipótesis, una que tiende a inculparlo, otra que tiende a exculparlo, y sobre esa base debemos centrar las pruebas. Entonces, llamar testimonios, revisar documentalmente qué ha pasado, el testimonio de la denunciante que precise bien bajo qué circunstancias fue, etcétera, etcétera. Vamos a revisar eso, inclusive el testimonio del sobrino, vamos a mirar entonces, quién fue el sobrino, vamos a mirar qué fue lo que le dio, etcétera. Entonces, vamos a poder centrarnos en eso. El artículo 13, que ya lo hemos dicho, trae la investigación integral y sobre ese marco, sobre ese enfoque, ese norte, debemos basarnos en la investigación. Las autoridades disciplinarias tienen a su cargo la obligación de investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Ese punto es clave, toda vez que impartir justicia está tanto si se archiva el proceso como si se formula pliego de cargos y se sanciona. La justicia va en doble vía. Es decir, si no se tienen los elementos, hay una presunción de inocencia basados en el principio de la investigación integral, pues un proceso puede una persona puede ser absuelta o se le puede archivar el proceso y eso es justicia igualmente si se le sanciona. Eso es algo importante dentro del proceso, porque muchas personas pensarán, no, pero es que el Estado tiene que sancionar, no, el Estado lo que tiene es que investigar y privilegiar la verdad material. Eso es sumamente importante para el proceso, donde ese es el aspecto central sobre el cual actuamos las autoridades disciplinarias, observando todos los matices de la prueba, además porque el Estado tiene la carga de la prueba. Por eso esta metodología es importante porque nos va a permitir a nosotros adecuarnos en debida manera. Si nosotros tenemos la responsabilidad de la carga, pues tenemos que hacerlo de manera eficaz. Entonces, ¿para qué nos sirve la fijación de la hipótesis? Nos sirve para delimitar las pruebas que vamos a practicar. Entonces, una vez se delimiten esas hipótesis, vamos a poder centrarnos en qué prueba me sirve para esto, qué prueba me sirve para esto y qué otra prueba me sirve para esto. Entonces, preguntas que orientan esa ordenación de las pruebas. Es clave. Todo el tema de la investigación disciplinaria es responder preguntas y nuevamente formularnos más preguntas y más preguntas. Pero entonces eso va siendo un camino. Entonces, el bien era propiedad de la administración, eso es importante. ¿A qué dependencia estaba asignado? ¿Quién tenía la responsabilidad de su custodia? ¿Cuándo fue la última vez que se registró tu uso o estado? ¿Existen actas de entrega o préstamo de baja del equipo? ¿Se reportó oficialmente la pérdida del computador? ¿Se presentó la denuncia penal o se informó la aseguradora? ¿Cuál fue el contexto en que el jefe le hizo a la secretaria la supuesta confesión? Pudo ser una chanza, puede que haya sido bromeando, porque después llamamos al sobrino y tenemos todo el video del cumpleaños donde él entregó el computador y él estaba entregando un Mac
y resulta que el que se perdió era un Windows 95 y tenemos el video donde se acreditó, puede que lo haya dicho de manera jocosa. Entonces allí es importante cuál fue el contexto en el que se dio. Si el equipo fue efectivamente entregado al sobrino, eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí dentro de las herramientas que tiene el investigador, tiene estas varias. Es decir, nosotros como autoridades disciplinarias tenemos un plexo de herramientas muy valiosas, las cuales van a servir para determinar esas circunstancias. Lo mismo para quien es el abogado litigante o quien es el disciplinable. Él también cuenta con todas estas herramientas para probar que no fue él o que su falta no, o que la conducta no conlleva falta disciplinaria, o si hay una causal de exclusión de responsabilidad que esté determinada dentro del artículo 31 del Código General Disciplinaria, etcétera, etcétera. Entonces vemos, está la confesión como medio de prueba, el testimonio, la inspección disciplinaria, vemos inclusive la peritación, los documentos, los indicios, que es una forma de empezar a atar la prueba realmente, y en la valoración de la prueba se va a demarcar es en el análisis indiciario que se vaya a tener, en ese análisis inferencial de cómo voy a construir dentro de ese análisis sistemático de la prueba, donde el análisis individual de la prueba me permite analizar su grado de fiabilidad, pero su análisis en conjunto me permite tener el grado de corroboración de la prueba para probar una circunstancia. Entonces, es el análisis sistemático de toda la herramienta, de todo el plexo probatorio, para efectos de probar si esa conducta se dio o no se dio en un alto grado de probabilidad. Y también la norma no se queda con esas herramientas, la norma nos da otras más y nos dice cualquier otro medio de prueba legalmente obtenido. Eso es importante porque muchas veces esto tiende a evolucionar. El día de mañana hay otro tipo de pruebas. El día de mañana avalan de que la inteligencia artificial pueda servir como perito o como consultor, una inteligencia artificial especial que tenga la rama judicial o la procuraduría, etcétera. Y entonces, si tenemos estos medios de prueba de manera taxativa, pues entonces decimos, pues nos va a tocar modificar el código. No, ese séptimo nos va a permitir abrir el panorama en decir, es una prueba legalmente obtenida, seguramente se deberá regular y demás, pero podremos obtener una prueba válida para el proceso y nos va a servir con base en ese aspecto amplio que nos da ese numeral séptimo de esta diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de una adecuada investigación? Para ir cerrando. Entonces, la metodología de la investigación disciplinaria nos plantea, primero planteémonos la temática. El mismo Código General Disciplinario nos trae inclusive las faltas gravísimas por temáticas. Eso es un índice, entonces faltas contra la contratación, participación en política, contra la función pública, contra la acción de repetición, derechos humanos, derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera. Entonces, definir la temática pues nos va a permitir empezar a cerrar. Entonces, tenemos un marco así de cosas que puede pasar dentro de la función pública, entonces definimos temática. Bueno, esto es un tema contra la contratación, empezamos a cerrar. ¿Cuáles fueron los hechos disciplinariamente relevantes? Importantísimo. Esto es un avance que trae la ley 1952, bajo ley 734 no se tenía. Entonces, esto nos permite a nosotros empezar metodológicamente, porque es un desarrollo legal para efectos de trazar una buena metodología, porque a veces se abrían investigaciones y no se sabía por qué o cómo. Entonces, el hecho disciplinariamente relevante, ya estando de manera taxativa como obligación para la autoridad disciplinaria, pues sí permite marcar un norte, así como el dibujito que aparece ahí. Hay un norte ya. Tipificación provisional de la falta, no se pone en el auto, no se debe poner, no hay necesidad de ponerla. O sea, yo no puedo decir, es que faltó aparentemente tal artículo. Lo he visto, pues tampoco se opone a la, digamos, que haya una falta, una imprecisión y demás. No, pues porque posiblemente puede tipificarlo provisionalmente. Pudo haberse advertido este tipo de conducta, un trato irrespetuoso y demás, pero la norma no me lo exige. Es decir, los artículos 211, 212, 213 que tienen que ver con la investigación no me exigen tipificar provisionalmente. Entonces, pero la autoridad sí debe tener en su cabecita cuál es la posible tipificación de esa conducta. O sea, para empezar a darle, también porque permite cerrar. Porque si yo dependiendo del tipo disciplinario, si es una falta gravísima, si es una posible infracción a un deber o una prohibición, me permite empezar a marcar una ruta también para el proceso. Otro punto esencial, problema jurídico esencial. Ustedes han visto las sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Muchas de ellas en su desarrollo marcan el derrotero a través de un problema jurídico. Nosotros como seres humanos, inclusive eso nos lo ha dejado la filosofía, la mayéutica, nosotros somos expertos, digamos, y nos incentiva el tema de estar respondiendo preguntas. O sea, cada vez que hay una pregunta llama la atención. Inclusive en las técnicas de oratoria dentro de cualquier conferencia, inicien con una pregunta poderosa y eso atrae la atención del público. ¿Por qué? Porque el ser humano está preparado siempre para responder algo.
Entonces, alguien hace una pregunta y el cerebro empieza ahí mismo a pensar cómo responder. Entonces, en la formulación del problema jurídico va a centrarnos no solamente para que el auto sea mucho más comprensible de cuál fue esa pregunta esencial que se marcó la autoridad disciplinaria, sino que inclusive dentro de la motivación va a permitir a ese disciplinable conocer de mejor manera cuál fue el norte, cuál fue la forma en que tuvo esa autoridad disciplinaria para plantear ese caso. Luego vamos a mirar esas hipótesis. Entonces, las hipótesis que podemos desarrollar, inclusive dentro del mismo auto, puede ser el pliego de cargos o un archivo, por ejemplo, se marcan esas hipótesis. Venga, una hipótesis de esta era esta y se pudieron corroborar esas hipótesis. Con estas pruebas se corroboraron o no las hipótesis que se demarcó el despacho al inicio. Y la ordenación de pruebas, importante. Entonces, estos tipos de circunstancias, uno puede hacer una matriz donde pueda incluirlas y cada caso, porque esto puede que uno lo tenga ya automatizado, pero sí, como se los decía al inicio, sí es bueno tener una especie de checklist donde uno vaya llenando cada uno de estos y seguro que sobre la marcha, mientras vamos construyendo esta matriz, vamos mirando de mejor manera cómo vamos a construir el proceso. Entonces, esta matriz de la metodología es importante. Aquí entonces nos vamos con 3 reflexiones finales. Una buena metodología garantiza el respeto al debido proceso. Sumamente importante. Sin método, la verdad se pierde entre suposiciones. Es decir, puede que el caso sea muy delicado, pero si no trazamos un buen método, puede que al final lleguemos y ya se nos venció la investigación y luego lo volvemos a leer y decimos, venga, ¿por qué no se me ocurrió esta prueba? ¿Qué me pasó ahí? O alguna circunstancia. Entonces sí es importante no quedarnos en las suposiciones, en que la sola noticia disciplinaria era tan grave, tan fuerte, que con eso nos quedamos. No, venga, vamos a mirar, vamos a desarmarla, vamos por partes. Es como desarmarla un poco como el rompecabezas. Vamos a desarmar el rompecabezas y vamos a comenzar a armarlo pues, de una manera mucho más estructurada, con las pruebas y demás. Y la tercera, el investigador disciplinario no solo debe saber qué buscar, sino cómo buscarlo. Importante. Entonces, ¿qué hay que buscar? Primera pregunta, pero el cómo es sumamente importante. Entonces, para ello está ese plexo de herramientas que tiene la autoridad disciplinaria para empezar a corroborar esas hipótesis que se está visualizando frente al caso. Y aquí me despido con esta frase ya para las preguntas, porque en este momento estaba viendo solamente la presentación, no, aquí de pronto hay unas preguntas, bueno, hay veo dos, ya voy a leerlas. Y una frase de Albert Einstein que nos dice, la imaginación es más importante que el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero. En esto hay que ser imaginativos. Hay muchas veces que yo veo procesos donde yo digo, uy, esta prueba tan buena no se me hubiera ocurrido, interesante, pero entonces entre más vamos leyendo jurisprudencia, sentencias, actuaciones, pliegos de cargos, esa forma de ver de otras autoridades pues nos va quedando a nosotros y vamos sabiendo, bueno, pasó esta conducta, un tema de alcoholemia, venga, miremos cómo demostraron el tema de alcoholemia, pasó este tema no sé, un diploma falso. Bueno, miremos qué pruebas decretaron principalmente a la universidad, decretaron una prueba pericial, una prueba grafológica, no lo sé. O sea, ¿cuáles son las pruebas que tienden a revisar si el diploma era falso, revisar si una persona era idónea o no para desempeñar un cargo, revisar si esa persona llegó en estado de embriaguez, si llegó tarde, etcétera, etcétera? O sea, todo eso se demarca con medios de prueba. Y ya el tema es aprovechar las experiencias que hemos tenido de nuestras autoridades disciplinarias, la Procuraduría, en este caso la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo de Estado como esa instancia que revisa bajo ese control integral aquellos actos disciplinarios que nos llevan a ser demandados por el restablecimiento del derecho y ellos pueden hacer una valoración probatoria muy interesante. Entonces allí vamos mirando a través de otras experiencias de jurisprudencia y doctrina cómo también podemos robustecer nuestras investigaciones. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención, cumplimos con el tiempo, 1 hora para esta masterclass. Realmente les agradezco por la participación, invitados siempre a nuestras redes sociales y demás para que puedan vincularse al grupo en WhatsApp donde estamos compartiendo mucha información. Por ahí mire un comentario que decía que gracias porque respondemos bastante y hay una comunidad muy generosa, realmente allí se encuentran desde magistrados, estudiantes, jueces, académicos y demás, y los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Entonces, agradecerles muchísimo por la atención. Ahora entonces vamos a revisar 2 comentarios que habían de parte de, muchísimas gracias, de parte de AA.
Además, sobre quién estaba a cargo, averiguar si el servidor aún estaba vinculado a la entidad. Muy buena pregunta. Miren que se van resultando hipótesis. He visto que muchas entidades no hacen entrega formal del bien asignado. Importante, y la que vamos a hacerle a talento humano, esa pregunta que vamos a hacerle, nos va a marcar también del derrotero. Uno, si era servidor público para el momento de la conducta. Dos, si esa persona ya se fue. Tres, si el momento en que se fue, cuál fue la entrega formal del bien, porque como tú bien lo dices, muchas veces pasa que la persona se va y está ya en Cancún por allá tranquila como al año y todavía tiene bienes asignados en la administración. Eso pasa muchas veces. ¿Qué nos dice aquí Claudia Vanessa? Nos dice, y el portátil fue dado en préstamo, obra autorización para enviar el bien a casa, y en casa el funcionario dice acá, ejecutó un hurto con vulneración de la chapa, se pierde por la fiscalía y demás. Claro, son hipótesis que se van efectuando. Entonces allí vamos a, dice acá, dice, se puso en denuncia por la fiscalía, pero se archivó por falta de identificación. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Recordemos que la vía disciplinaria y la del proceso penal son distintas, así que la fiscalía puede que su estándar, su mirada frente al proceso sea una, y su finalidad de lo que quiera investigar o demás y la gravedad para ellos puede ser una, pero en lo disciplinario es independiente, puede que lleve el proceso disciplinario realmente a una sanción y en lo penal pudo haberse pasado un archivo, eso pasa muchísimo. Dice acá MLLA, doctor, muchas gracias por su explicación. Me gustaría pedirle un favor que nos recomiende, además del libro Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, más bibliografía teniente de formación, entrenamiento de habilidades blandas como la creatividad. Maravilloso. Les cuento que hay varios libros importantes. Miren, yo acá, yo tengo mi biblioteca en la oficina donde tengo los libros de derecho, pero a mí me gusta muchísimo la bibliografía de temas de crecimiento personal. Entonces, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, me encanta. Hay otro libro que se llama Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakiani, también súper interesante, muy importante, y temas de desarrollo, inclusive desde nosotros empezar a pulirnos internamente, por ejemplo, el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que también es muy importante. Entonces yo le decía hace poquito a los del equipo de la oficina, yo estoy entre leer la metodología de la investigación y el libro de los 4 acuerdos en la mano y empiezo a leer ese tipo de textos, me gustan mucho. Hay muchos textos, el de la creatividad, por ejemplo, que nos trae uno de los cofundadores de Disney, o leer biografías, por ejemplo, la de Steve Jobs me parece un libro muy bueno, la de Elon Musk me parece para conocer cómo piensan esas personas que han llegado tan alto. Es importante leer esas historias, la de Leonardo da Vinci, el libro de maestría de, de maestría, las 48 leyes de poder, importantísimo. Hay otros libros, bueno, que tienen que ver con el crecimiento personal. Así que, bueno, recomendados. En estos días saco un video y lo envío al grupo de Derecho Interactivo recomendando mis 5 libros en temas de crecimiento personal para esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Jorge Amparo, muchas gracias. Doctor Jorge, un saludo muy especial para todo el equipo de la registraduría, además, que son seguidores del canal Derecho Interactivo. Buena exposición. Carlos también, felicitaciones, doctor, por los planes de formación. Muchas gracias, de verdad. Para mí, el incentivo es que ustedes estén acá. Realmente es un gran incentivo un viernes que podríamos estar haciendo otra cosa y estamos todos conectados en la academia. Para mí, de verdad que es un gusto. Blanca Nubia, muchas gracias, interesante intervención. Muchas veces el operador disciplinario con la sola queja o informe abre la investigación disciplinaria sin tener en cuenta muchas cosas que usted planteó. En efecto, claro, y todo es perfectible, o sea, la idea es que podamos ir mejorando. Todo esto nos lleva a mejorar nuestros procesos, a que cada vez los volvamos más robustos. Muchas gracias a Carolina Durán, gracias. Claudia Duque, muchas gracias. A Germán, un fuerte abrazo. Realmente gracias. Al doctor Rafael Narváez, muchas gracias. Yamile, Claudia, gracias. Doctor José Omar, sugiero evaluación juiciosa de la evaluación de la noticia disciplinaria y valoración constante y concomitante de la prueba. Me parece fundamental, además de la autoridad que viene. Doctor José Omar, mi admiración total. Muchas gracias por los aportes, de verdad que son fundamentales, que es otra persona apasionada con la academia de compartir su conocimiento. Muchas gracias, doctor, por participar en estos escenarios. Danilo, muchas gracias. Daniel Fernando Bolívar, gracias. Yola, muchas gracias a todos y a todas. Vamos a compartir entonces, no nos vamos a ir sin la rifa del libro, el libro Derecho Disciplinario Interactivo. Es un libro que gracias a Dios nos ha traído muchas satisfacciones, así que vamos a rifarlo para ustedes en esta masterclass. En la masterclass primera rifamos inteligencia artificial y derecho disciplinario y lo ganó el jefe de control disciplinario, el Indumil, donde pudimos entregárselo de manera personal a la oficina. Entonces espero que podamos tener la oportunidad también de conocerlos. Yo, si tengo la oportunidad y podamos coordinar, con mucho gusto lo entrego personalmente. Entonces Liliana dice, me lo quiero ganar. Muy bien, doctor José Omar, muchas gracias por esos espacios, gracias. Entonces vamos a compartir nuevamente pantalla
Y vamos a irnos a mis sorteos, aquí. Bueno. Aquí entonces aquí tenemos 116 personas que se inscribieron a esta masterclass y vamos a comenzar. Entonces tenemos dos ganadores, vamos a mirar, tenemos un ganador y un suplente, por si de pronto la persona que se inscribió no está. Entonces vamos a mirar. Esto es con suspenso y todo. Listo, Cristian David Salazar González, imagínese, tocayo. Cristian David Salazar González, no sé si de pronto estás acá, si estás acá, abre el micrófono o si no escribes por el chat. Bueno, Cristian David Salazar González, tocayo, inclusive de primer apellido y todo, no se encuentra. Y Carol Dayana Méndez Caicedo, ¿será que está? Carol Dayana, tampoco está. William Montes, bueno, entonces vamos a volver a hacer el sorteo. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a comenzar nuevamente. Aquí, bueno, espérame, yo hago nuevamente el tema del listado para efectos de llenar acá la masterclass. Aquí tenemos nuevas, inclusive personas que después de las 7 se nos vincularon a nuestro listado, entonces vamos a incluirlas también. Entonces, rifa, libro, listo, vamos a comenzar acá. Ya vamos a hacer entonces ganadores. Vamos a colocar 3 ganadores de una vez o 4 ganadores para no tener que, para mirar cuál va a ser. Entonces vamos aquí a compartir pantalla. Nuevamente, app sorteos, compartir pantalla. Listo. Rifa de libro con 4 ganadores. Entonces aquí tenemos, vamos a comenzar, confirmar. Entonces aquí estamos 148 participantes, ahí subió. Muchas personas más se inscribieron en el formulario después de que iniciamos. Listo. Aquí vamos a tener estos ganadores. Muy bien. Robinson Diago. ¿Estás ahí? Abre el micrófono si estás. Bueno, Danilo. Segundo. Danilo, abre el micrófono. Si hay algún Danilo, ahí no colocó apellido, pero si hay algún Danilo, Sí, se lo ganó. sí, doctor, yo, Danilo Carrillo, qué bueno, doctor. Qué bueno, Danilo, El felicitaciones. 2000. Sí, me Ah, de sirve mucho Indumil. porque Ah, qué mara. Ese Indumil está trayendo uy, de verdad que la persona que trabaje allá haga el tándem, porque a la vez pasada se lo ganó el doctor, los, el los jefe, el mejores, doctor doctor, César. los mejores. Eso está muy Muy bien, bien, doctor Danilo, felicitaciones. muy, Súper. muy Y ahí feliz. habías escrito inclusive, Danilo Carrillo, yo quiero el libro, me lo atrae. Eso está muy bien, es el Sí, poder de la atracción. De sí, verdad, señor. muchas gracias. A usted, doctor, muy, muy amable. Listo, entonces ahí coordinamos, me escribes o ahí cuadramos para poder llevarte el libro, listo. Listo, doctor, yo cuadramos el mismo lunes, le molesto escribiendo porque lo necesito muy, muy, muy interesante el libro. Sí, señor. Claro que sí, claro Qué que sí, muchas rico. gracias. Inclusive les comparto una anécdota que estuvimos en el Indumil y allá algunas personas tenían el libro Derecho Disciplinario Interactivo y lo tenían lleno de papelitos, de bien, con post-it y demás. Eso de verdad que siente uno mucho orgullo que aprovechen y que vean el libro, que lo aprovechen, que le saquen jugo, que lo rayen. Eso me encanta, que puedan sacar el espacio. William, muchas gracias por el espacio. Muy bien, entonces nada, los invito a que entonces sigan nuestras redes sociales, sigan nuestro canal en YouTube, que puedan compartir con nosotros en el curso que viene de Derecho Interactivo, Derecho Disciplinario Pro. Estos son los docentes que vamos a tener en el curso, el doctor José Omar, la doctora Libdi, el suscrito, el doctor Diego Bustos, Oscar Villegas, claramente una eminencia en el derecho disciplinario, la doctora Jimena en temas de perspectiva de género, Sebastián Calderón, Diego Tautiva, José Londoño, Ronald Sanabria, Jorge Moreno y Sandra Gallo, que nos va a hablar ahorita viene un concurso de Procuraduría prontamente, entonces vamos a tener una guía acerca de cómo presentar las pruebas psicotécnicas súper importante. Entonces vamos a tener varios temas. Allí nos preguntan cómo hago para vincularme a la comunidad. Yo ahí comparto el número, ese es el número empresarial de Derecho Interactivo y pueden escribir y con mucho gusto les compartimos el enlace. Un saludo muy especial de verdad para todos y todas. Descansen. Una feliz noche, bendiciones para todos y todas. Saludos al doctor Germán desde Manizales, desde mi tierra. Muy bien.
Así que muchas bendiciones para todos y todas. Que pasen un buen fin de semana. ¿Listo? Gracias, doctor. Muy amable. Allí levantaron la mano. Allí, doctor José Omar, yo creo que levantó la mano. Claro, quien haya levantado la mano bien pueda. Hombre, doctor Cristian, para agradecerle estos espacios tan importantes y necesarios para cultivar este derecho disciplinario y pues vemos que a pesar de ser viernes, mucha gente hoy sacó el espaciocito para estar aquí conectado porque eso de la metodología de la investigación sí que hace falta en todas partes. Entonces, muchas gracias por el espacio, mi doctor. Doctor José Omar, de verdad me honran como siempre sus palabras. Muchas gracias, las recibo de corazón. Igualmente a todos por la asistencia y de verdad que lo valoro muchísimo. O sea, estar acá un viernes, realmente estar aquí atentos en la academia, eso quiere decir que estamos muy comprometidos con la academia. Muchas gracias. No sé si alguien levantó también la mano para ya despedirnos y si no, entonces vamos a cerrar aquí la transmisión y ya nos desconectamos. ¿Me regalas el número? Claro, en el chat. Ahí miran el chat, ahí yo lo acabo de escribir, 320-631-0104. Ahí está arribita, ahí está el número, para que yo lo voy a anclar inclusive, para que lo puedan ahí ver. Ese es el número, ahí les compartimos el enlace para que hagan parte de la comunidad. Bueno, con todo el gusto. Bueno, Gracias. seguimos aquí.